Esperá que tengo que apoyar. Ahí está. Bueno, ¿listo? Sigo entonces. Bueno, decía que la clase de hoy que Sí. va a trabajar sobre la reflexividad, vamos a partir de tratar de responder o ver cómo se ha tratado de responder a un punto de vista que consideraban o sostenían los sociólogos o teóricos sociales que podemos emparentar con el positivismo y luego con la continuidad de esta tradición reformulada en lo que ha sido el estructural funcionalismo norteamericano. Algo se mencionó Julio la clase pasada, que se referencia con un autor llamado Talcott Parsons, a quien vamos a estudiar más adelante. Dentro de esta tradición se consideraba que cuanto más neutral valorativamente sea el investigador respecto de su objeto de investigación, respecto del tema que va a analizar, más objetivo iba a ser el conocimiento que se producía y por ende más, entre comillas, verdadero el conocimiento que se presente sobre el mundo social, ¿no? Si ustedes lo ven, este criterio, a pesar que ahora vamos a ver en qué sentido puede cuestionarse, sin embargo es un criterio que es como una suerte de supuesto que hay en el mundo académico, más allá de que teóricamente sea difícil de sostener, ¿no? ¿Y por qué podemos venir a problematizar esto? No sé si se entiende la problemática. O sea que si uno no tiene valores, si uno no tiene creencias, si uno no tiene intenciones respecto del objeto que va a investigar, entonces uno es relativamente más objetivo, ¿no? No relativamente, ellos decían uno es más objetivo. No se olviden que en el origen de las ciencias sociales está la ambición de poder reproducir en lo que hace a una teoría de la sociedad los mismos criterios y los mismos métodos que tenían, por ejemplo, los biólogos y los físicos respecto de su objeto, ¿no? Esto hay que aclararlo, no se trata de reproducir estrictamente el punto de vista de la biología y de la física, no, se trata de constituir una ciencia social específica, eso ya los primeros positivistas buscaban esto, era la intención, la ambición tanto de Henri de Saint-Simon como de Augusto Comte, padres fundadores de la sociología, o por lo menos se lo llama así. Lo que sí decían es que frente al objeto propio del teórico social, la sociedad, la actitud que debía tenerse es la misma que tenía el físico frente a su objeto o el biólogo frente a su objeto, ¿no? Y en particular la biología tenía una incidencia muy importante en el desarrollo de la sociología. Por ejemplo, en Emile Durkheim, donde la biología experimental francesa va a estar, sin ninguna duda, asociada a todo su método sociológico, su forma de actuar, dado los éxitos que venía teniendo la biología experimental. Entonces digo, esta idea de la neutralidad respecto al objeto era como un presupuesto de lo que se llamaba hacer teoría social en forma científica. Bueno, sin embargo, este presupuesto ya estuvo puesto en discusión en el siglo XIX, por ejemplo, por Marx, que tenía la pretensión de hacer una teoría científica, pero partía que había un punto de vista desde el cual se hacía la teoría social, y a lo largo después del siglo XX también va a haber distintos autores que van a trabajar sobre esta problemática. ¿Por qué se da esta problemática? ¿O por qué esto es un supuesto que en realidad podemos poner en cuestión, podemos poner en discusión? Bueno, porque no nos tenemos que olvidar que la ciencia en general y las ciencias sociales en particular está socialmente condicionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se hace ciencia de un limbo, sino que se hace desde determinado contexto histórico, contexto social. Esto es así para todo el pensamiento científico, es decir, el pensamiento científico también es un producto histórico que surgió en un determinado momento, en cierta constelación histórica, y dentro del pensamiento científico en general, las ciencias sociales en particular. Y si esto es así en general, y que, a ver, para que se entienda a qué me refiero, aún un científico que trabaja sobre un tema que no tiene una implicación más o menos directa sobre los conflictos sociales, supongamos un astrónomo que está tratando de observar cómo es Marte, bueno, va a depender de las herramientas e instrumentos que tenga, de las teorías que conozca, para ver determinadas cosas, ¿no?
por ejemplo, si tiene un telescopio que le amplifica, no sé, 10 millones de veces el tamaño, va a poder ver ciertas cosas y, por ejemplo, puede pensar que hay montañas. Bueno, pero supongan que ahora cuenta con una lente infinitamente superior que le permite ver 100 millones de veces. Y entonces va a ver que no es eso, que es otra cosa. Lo que antes observaba no es que estaba mal, era lo máximo que podía observar con esa herramienta. Bueno, ahora tiene una herramienta nueva y le permite ver mucho mejor. O sea que lo que el científico observa es algo que va a estar condicionado por las herramientas, muchas veces materiales para hacer la observación, y también por las herramientas teóricas y conceptuales con las cuales va a hacer la observación. A veces un concepto nuevo te permite a vos mirar lo mismo que veías antes, pero los observás, como se dice, con otros ojos, con otra mirada. Entonces, eso es así, digo, para la ciencia en general. Pero las ciencias sociales en particular están mucho más atravesadas directamente por los conflictos sociales, políticos, ideológicos que atraviesan y entrecruzan a la sociedad. Porque nosotros vamos a hablar de temas donde el discurso del teórico social tiene eficacia también sobre esos temas. En el debate público, en las políticas que se hagan, en la capacidad de organización de los sujetos, en cómo nos miramos, es decir, en un conjunto de circunstancias, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando se habla la prensa hegemónica y qué visión transmite del mundo. Bueno, es una visión que se transmite a partir de una serie de supuestos, de saberes sobre lo que son las cosas, ¿no? Y eso implica que cuando uno habla sobre la sociedad, bueno, uno está hablando con esos supuestos y saberes. Entonces, digamos, en cualquier conflicto vamos a ver que la manera de verlo, la manera de decirlo, la manera de nombrarlo, la manera de analizarlo, no es de ninguna manera inocente, ¿no? Entonces, digo, este tema de la reflexividad está atado, digamos, o ligado, si se quiere, a la ruptura de la ilusión de la neutralidad valorativa del positivismo, ¿no? Y si ustedes siguieron y pudieron leer el texto de Pierre Bourdieu y Loïc Baquin, en realidad la primera parte que ustedes tienen es de Loïc Baquin, escribe sobre la teoría de Bourdieu, y la segunda parte de ustedes, una entrevista que le está haciendo Loïc Baquin a Pierre Bourdieu, ustedes van a ver que ahí se menciona que la teoría de la reflexividad de Bourdieu se diferencia de la que han tenido una serie de otros autores, ¿no? Se nombra un conjunto de otros autores. Y yo me voy a centrar en uno de ellos, porque produce una visión muy importante de la reflexividad, para después tratar de relacionarlo con lo que dice Bourdieu respecto de la reflexividad. Ese autor que está ahí mencionado es un autor que se llama Alvin Gullner, Alvin Gullner. Ahí dice, si quiero ahorrar ancho de banda, espérenme un minuto. ¿Ustedes me escuchan y me ven bien? Perdonen. Hola, profe, sí, yo lo escucho y lo veo bien. Bueno, si hay algún problema me gritan y me avisan. Igual ahora la imagen que estabas compartiendo se fue. No, la saqué, ahora la vuelvo a hacer. Ok, para ok. ver si me veían, ¿no? Porque la está compartiendo Jenny. A ver, esperen que cambio ahí un poquito la tele, la tele digo yo en la cámara. A ver si se ve un poco mejor. Bueno, entonces les estaba diciendo que de los autores que menciona en general Pierre Bourdieu, con los que comparte una palabra común, reflexividad, pero él la conceptualiza en forma diferente, uno que es muy importante, muy relevante para la tradición sociológica, es Alvin Goulner. Alvin Goulner, Alvin Goulner, en un libro que se denomina La crisis de la sociología occidental, en un libro que se llama La crisis de la sociología occidental. Entonces, ¿cuál es el argumento de Goulner, ¿no? Y que se llama Hacia una sociología reflexiva, justamente. Él dice que los autores positivistas, estructural funcionalistas, son lo que él denomina dualistas metodológicos. ¿Qué quiere decir con esto?
bueno, lo señala como autores que ven, por un lado, el mundo social, las personas comunes, y separan de esto, hacen una visión dual del sociólogo, ¿no? Sería el investigador, el sociólogo, el teórico social por un lado, y el mundo social por otro, ¿no? Entonces, dice que los dualistas se piensan como si estuviesen en un limbo, pero que en realidad los sociólogos, digo, él habla de la sociología, no importa más allá que lo extendamos a la teoría y las ciencias sociales en general, él dice eso no es así, los sociólogos somos personas comunes como cualquiera y estamos tan condicionados como cualquiera a la hora que trabajamos y tenemos una especificidad, que somos parte del mismo objeto de estudio que indagamos. Entonces, al ser parte de ese mismo objeto que indagamos, bueno, tenemos un problema. Y Gullner, que sostiene una posición que se llama monista metodológica, en el sentido que los investigados son a la vez, los que investigan, perdón, son parte de los investigados, no están fuera de los investigados, él dice, mire, el problema de la neutralidad valorativa no es si es deseable o no es deseable, sino que no es posible. Aunque yo diga que tengo neutralidad valorativa, no la tengo, yo no puedo evitar tener una subjetividad, haber leído determinados libros, hablar cierto idioma, tener un lugar en el mundo universitario, tales creencias, no puedo evitar tenerlas. Entonces, el sociólogo que no se pregunte por esos condicionamientos y no los explicite, simplemente está ocultando algo, ¿no? Entonces, él, en el Gullner, al considerar que la neutralidad valorativa, insisto, no es algo si es deseable o es posible, o no, perdón, sino que no es posible, él dice que la clave es redefinir el concepto de objetividad. Ya no va a ser un conocimiento objetivo aquel que esté libre de valores, sino que va a ser un conocimiento objetivo aquel en el que uno pueda entender los valores del sociólogo. Entonces, para Gullner, el sociólogo debía examinarse a sí mismo. Es decir, entender quién era, digo, no en un sentido de la reflexividad psicoanalítica, sino sociológica, entender qué lugar tenía en el mundo y a partir de entender ese lugar que tenía en el mundo, el sociólogo podía explicitarlo. Esto, si quieren, es como cuando en una clase uno dice, no, yo no tengo opinión, o yo digo, miren, yo tengo esta opinión, tengo esta visión del mundo, estas cosas, ustedes saben de quién vienen, después pueden tomarlas o dejarlas, ¿no? Esa es un poco la actitud que decía Gullner, uno tiene que saber desde dónde lo hace. Por ejemplo, una investigación va a estar condicionada por el financiamiento de esa investigación, ¿no? Digo, en el caso de en Estados Unidos, muy importante por la presencia que tiene el mundo empresarial en la vida universitaria, que acá no existe prácticamente en las universidades públicas, o en una parte de las universidades públicas, si vamos a económica, vamos a ver que sí existe, digo, la influencia o a veterinaria o a agronomía o a ingeniería, donde hay un peso muy importante de el financiamiento privado. Por ejemplo, recuerdo que en Córdoba, en la propia universidad pública, los planes de ingeniería se cambiaron a pedido de Motorola para que subsidie. O Techín organizaba en parte la currícula en función de las becas que daba para después de ahí reclutar personal, ¿no? Entonces, todo este elemento, digo, en económica, auspiciaba, el auspicio de las empresas estaba en la facultad, hay muchos años clase en económica, así que lo veía, todas las veces llegaba, me agarraba la cabeza, ¿no? Digo, auspicia en esta facultad, tales y tales, y en la económica de la U hay aulas que tienen el nombre de empresas que son las que presentan. Ahora, obviamente, esto va a condicionar el conocimiento que se produce, por eso uno tiene una posición crítica respecto al financiamiento privado de las universidades públicas por parte de las empresas, porque obviamente si yo te financio, entonces no me criticás. Lo mismo que en los medios de comunicación, la pauta de los gobiernos o el financiamiento de las empresas. Yo te pongo plata, pero a cambio vos no vas a hablar en contra mío, ¿no? Entonces, imaginen si esto pasa en el periodismo, digamos, que supuestamente es informativo, imagínense en la producción de conocimiento sobre el mundo social, ¿no? Cómo esto condiciona lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Y no solo digo a nivel de la ciencia en general, sino todo el sistema educativo. Piensen en las escuelas de confesión religiosa, las persecuciones que sufren frecuentemente docentes o profesores que no comparten el punto de vista religioso de las autoridades de la escuela, ¿no? Las persecuciones y despidos que se producen habitualmente, ¿no? Donde la libertad, digamos, de opinión es algo que está
totalmente condicionado. O digo, o en otros colegios privados, no confesionales, donde se critica el punto de vista de los dueños de la escuela, ¿no? Bueno, en el medio científico teórico, esto obviamente, bueno, dice, yo no puedo evitar, insisto, tener una subjetividad. Soy un sujeto, se ve en los libros que cito, y me formé de esta manera, y entonces eso me ha permitido tener acceso a tales conceptos y otros no. Entonces él dice que la objetividad vamos a definirla por otra manera, por la capacidad de autoanalizarnos a nosotros mismos en tanto sociólogos, y a la vez de tener de asimilar lo que denomina la información hostil. La información hostil. ¿Qué es esto de la información hostil? Gulner decía que esto es enfrentarse a algo que desmiente una creencia que uno tiene. Es decir, yo en tanto científico acepto que mis ideas previas sobre un determinado objeto que voy a indagar, un tema que voy a investigar, se choquen y se contrapongan con lo que descubro en la investigación. Esto en la vida corriente no es una necesidad, puede pasar, puede no pasar, yo puedo ver la evidencia y decir, no, soy terco, soy obstinado, no me importa, aunque las cosas digan, yo creo esto y voy adelante. Bueno, cuando hacemos teoría o ciencia social no es así. Yo tengo que estar dispuesto a cambiar mi punto de vista a partir de lo que me diga la investigación y los datos. Y esto puede ser respecto a algo que tiene una implicancia en otro terreno de la vida o en la misma teoría. Yo tengo una teoría tal, la defiendo, me peleo con otros colegas, voy a congreso, a todo, y me demuestran que está equivocada. Bueno, ¿qué es asimilar la información hostil? Decir, che, me equivoqué, tengo que cambiarla. Simplemente eso. Él lo plantea como una situación actitudinal del investigador científico. Es algo a lo que yo tengo que estar dispuesto, ¿no? Y por eso Gulner va a decir que el sociólogo se transforma a sí mismo en la investigación. O sea, él no sale de la investigación como entró. El conocimiento lo cambia, lo transforma. ¿Por qué? Porque cambia su punto de vista, ¿no? Entonces, es un criterio, como ustedes ven, muy lejano al del dualismo, de lo que él llama el dualismo metodológico, o lo de lo que podríamos sintetizar la posición del positivismo y del estructural funcionalismo, que es lo que Gulner en ese libro tiene en la mira, ¿no? Es un libro de crítica al predominio del estructural funcionalismo dentro de la teoría social y la sociología. Bueno, Pierre Bourdieu va a sostener una visión de la reflexividad, bueno, que intenta ir más allá de lo que va, de lo que va Gulner, ¿no? Y entonces él va a decir que Bourdieu lo considera esencial la reflexividad para toda la práctica sociológica. Él considera que lo que llama la sociología de la sociología es parte nodal de la producción sociológica, ¿no? Paréntesis, Bourdieu es uno de los grandes sociólogos contemporáneos, ¿no? Aunque fallece a comienzos de los 2000, pero es sin duda uno de los más importantes sociólogos, creo que el más importante del mundo occidental, por lo menos, por su producción teórica y que siempre es una producción de investigación, ¿no? Por esta capacidad, esta cualidad que tiene Bourdieu de ligar teoría e investigación práctica todo el tiempo, ¿no? No es alguien que simplemente teoriza sobre el trabajo de campo, sino que gran parte de su teorización está basada en las dificultades que le presenta el trabajo de campo. Y que es alguien que siempre ha pensado mucho en las dificultades. Después vamos a hablar de la teoría de Bourdieu. Hoy no hablamos de la teoría de Bourdieu, hoy estamos hablando de cómo Bourdieu trata el tema de la reflexividad, ¿no? Más adelante en el programa vamos a hablar de varios de los conceptos de Bourdieu tradicionales, ¿no? Habitus, campus, etcétera, y cuál es su teoría en general y cómo construye mediaciones para entender la relación individuo-sociedad. Ahora estamos hablando de cómo Bourdieu trata la reflexividad. Y es quizá uno de los que más indagó en esta cuestión de los límites del discurso académico y de la producción en la investigación, ¿no? Entonces él, a diferencia de Gulner, él va a decir que hay tres sesgos que pueden nublar la visión del sociólogo. Tres sesgos, tres marcas, digamos, tres elementos, que pueden, él no dice que sí o sí la nublan, pero que pueden intervenir y nublar la visión del sociólogo. El primer sesgo, por ahí estaba, creo que Jenny tiene para mostrarlo, no sé si se puede compartir en la página. El primer sesgo de la visión de Pierre Bourdieu
dice que es los orígenes y coordenadas sociales del investigador individual. O sea, el primer sesgo son los orígenes y coordenadas sociales del investigador individual. ¿A qué se refiere con orígenes y coordenadas sociales? A la pertenencia de clase, de género, étnica y otras que podamos tener. Es decir, el condicionamiento social que tenemos en tanto somos sujetos que estamos en algún lado de la sociedad. Eso puede sesgar nuestra mirada. Puede sesgar nuestra mirada. En segundo lugar, el segundo sesgo, se entiende esto, ¿no? El primero creo que es bastante claro. O sea, según por ejemplo, pertenezco a los ultramillonarios, bueno, voy a ver el mundo de una manera determinada, o voy a tender a ver el mundo de una manera determinada. Eso no quiere decir que pueda evitar la mirada de mi pertenencia de clase, ¿no? Por ejemplo, puedo ser hombre y puedo ver el mundo desde el punto de vista de la teoría feminista, más allá de mi pertenencia original. Me puedo deconstruir y a partir de eso mirar el mundo distinto. O puedo ser un blanco norteamericano y ver la sociedad norteamericana desde el punto de vista de los afroamericanos. No necesariamente por haber nacido hombre y blanco, el tipo no puede entender la opresión que sufre una mujer afroamericana en Estados Unidos. Puede entender su punto de vista y asumirlo. Pero a priori tiene que no mirar al mundo como lo ve su clase y su pertenencia social en forma predominante, ¿no? Entonces el origen social es algo que efectivamente me condiciona. Y el lugar que voy a tener dentro de la sociedad, ¿no? Que voy a ocupar. El segundo sesgo del que habla Bourdieu se refiere a la posición que el analista ocupa, el teórico social, el sociólogo, el investigador, ya no en la estructura social más amplia, esto que decíamos antes, la pertenencia de clase, género y la preferencia étnica, sino en el microcosmos del campo académico. Él dice que hay un segundo sesgo que deviene que el lugar que ese analista va a tener en el sistema académico, en el campo académico para analizarnos, para adelantarnos a un concepto que vamos a explicar más adelante, pero que quizá ustedes que quizá hayan escuchado hablar, ¿no? El concepto de campo, un concepto muy tradicional de Bourdieu. Entonces, para él siempre los campos son disposiciones objetivas donde hay lucha permanente por la hegemonía, ¿no? Donde hay lugares, pero a la vez hay lucha por la hegemonía. Y entonces dice, para entender ciertas estrategias que tiene alguien cuando elige un programa, por ejemplo, tales temas, la bibliografía, o decir determinadas cosas, dónde participar, dónde no, uno tiene que ver el lugar que ocupa en el microcosmos del mundo académico, ¿no? Del campo académico en el que está metido. Ya sea en el ámbito institucional donde está, o ya sea de la disciplina más en general, ¿no? ¿Qué lugar tiene ese sociólogo dentro del conjunto de los sociólogos? O qué lugar se tiene ese profesor que da clase en tal facultad en esa facultad, ¿no? Entonces dice, ese es otro elemento que puede nublar la visión. Por ejemplo, está peleado con el colega que da la materia un año después. Entonces, parte de eso puede ser un sesgo que lo lleve a ver las cosas de una manera determinada. Y el tercer aspecto, el tercer sesgo del que habla Bourdieu, sí. Sí, ¿no podrías dar otro ejemplo? Porque no me termina de quedar muy claro. ¿El primero o el segundo? No te queda claro. El segundo, el segundo. El segundo, a ver, vos, suponete, ustedes van a tener la carrera, ¿no? Y van a ver que tienen trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, 4 y 5. Bueno, no opinan igual todos los y las trabajadoras sociales que están al frente de las materias. Opinan distinto. Por distintas circunstancias, ¿no? De la tradición, de las teorías que más les gustaron. Bueno, esas visiones que se van a tener, uno de los elementos que condiciona es el lugar que se tiene en el campo universitario. Por ejemplo, si uno es funcionario, o es trabajador social y funcionario y está ligado a la práctica de las políticas públicas, o no, o es un investigador independiente ligado a los movimientos sociales, o no, o es solo profesor universitario. Esos aspectos, que es un sesgo, el lugar que uno tiene en el campo, en este caso me estoy refiriendo, estoy dando el ejemplo, el campo del trabajo social, bueno, va a ser un elemento que el investigador tiene que controlar. Bourdieu, ¿para qué dice esto? Para decir, che, a ver, yo que produje esto, ¿cómo habrá alterado o intervenido? ¿No me habré pasado en esto que dije, en esto que pensé? ¿No estaré demasiado enojado con el otro y entonces torcí la vara para este lado? Entonces, bueno, Bourdieu dice que ese es un elemento, un sesgo de la subjetividad múltiplemente determinada del investigador, que es un sesgo particularmente importante, ¿no?
No sé si ahí se entendió más o menos con este ejemplo, Sí, ¿no? sí, muchas gracias. Bueno, y el tercer sesgo, que es a ver si lo podemos explicar, es lo que él llama el sesgo intelectualista, ahí los tienen, ahí resumidos. No, ahí, Jenny, fíjate que pusiste el otro, pusiste el de las paradojas. Este es el de Bourdieu, el ahí está. No, ese es el de las paradojas, fíjate el otro, por favor. Mil gracias, Jenny. Bueno, el tercero es el sesgo intelectualista. No, sigue estando el de las paradojas. Fíjate, te lo mandé en otro correo, a ver si está. ¿Está? A ver si se puede ver. Bueno, lo leo, dice que nos induce a construir el mundo como un espectáculo. ¿Cómo? No, que solamente tengo este mail de las paradojas. Fíjate que te mandé uno abajo enseguida, un mail. Ya lo busco. Pero no sé si lo podés buscar, dale. A ver si a lo mejor se fue al spam. Porque te lo mandé al toque del otro. Bueno, entonces, digo, el tercero lo define así. Dice, el sesgo intelectualista nos induce a construir el mundo como un espectáculo, como un conjunto de significaciones a ser interpretadas en lugar de un haz de problemas concretos de resolución práctica. ¿A qué se refiere esto? Él dice que, a ver, cuando hacemos teoría social, nosotros estamos preocupados por determinadas cuestiones que no son necesariamente las cuestiones que preocupan a quienes estamos observando y analizando. Entonces, lo que dice Bourdieu, que es algo muy común, está muy presente, ahí está, a ver, sí, efectivamente, estas que están ahí, lo que dice Bourdieu es que es muy común que nosotros pensemos que quien está haciendo una práctica determinada, y estamos observando lo que es la vida social tal como discurre, la gente tiene la misma preocupación que el investigador. Y dice que eso no es así. Y entonces, por ejemplo, discute sobre los antropólogos y la teoría del parentesco, dice que el que investiga trata de construir una lógica general de las relaciones de parentesco, mientras que por ahí la persona que está tiene el problema de cómo casar al hijo. Cómo casarlo, digo, no en el sentido de cazador, sino en el sentido de cómo lograr que consiga una pareja el hijo, ¿no? Entonces dice, eso es lo que lo mueve. Y él tiene un problema real de la vida práctica que tiene que resolver. Entonces, los razonamientos en la vida real muchas veces tienen que ver con resolver problemas prácticos inmediatos. Y pensar que detrás de todos esos problemas prácticos inmediatos hay algo más que es lo que nosotros analizamos, es transferirle a quien está llevando adelante la práctica social, la vida social, nuestra preocupación de tener una explicación teórica de eso que se hace. Bueno, en la vida práctica no necesariamente hay explicaciones teóricas de lo que ocurre. La vida transcurre, ocurre, pasa, tratamos de resolver problemas y no necesariamente tenemos toda una concepción que avala esos problemas, ¿no? Entonces, Bourdieu ha hecho toda una investigación sobre esto que se llama, por ejemplo, el sentido práctico, ¿no? El sentido práctico, que es justamente alertar para esto. Ahora, ¿por qué Bourdieu cómo se topaba con esto? Bueno, porque cuando él iba a construir categorías para poder medir los comportamientos, cómo se analizaba, él se encontraba con dificultades. O sea, esto a Bourdieu le deviene de problemas cuando él está investigando. Es alguien que ha investigado, digo, desde cómo eran las relaciones de parentesco entre los campesinos en la Cabilia argelina, ha investigado las relaciones en un pequeño pueblo de los Pirineos en Francia, donde él había nacido, ha investigado el mundo académico, ¿no? En ese libro Homo Academicus, después lo muestro, que está ahí citado, que es un libro, un trabajo donde justamente Bourdieu investiga años, le lleva años la investigación, para mostrar cuáles eran las condiciones en las cuales se producía conocimiento académico, esas determinaciones. Él trata de indagar sobre esto que dice, a ver qué sesgo tenemos, ¿no? ¿Qué sesgo tenemos? Entonces, nosotros... Sí. ¿Podés explicar mejor el tercer sesgo que no me quedó muy claro? O sea, sé esto de que dice esto de que no nos induce a construir el mundo como un espectáculo y todo eso, pero eso que decías vos que no ver que los razonamientos
que hay en la vida individual y me terminó como, no lo entendía eso, medio A esa ver, frase. bueno, vamos a explicarlo porque tiene su complejidad el problema para entenderlo. Eh, vos tenés que clavar un clavo, ¿no? Entonces vos sabés que ponés el clavo y golpeás. Ahora, toda la teoría que hay detrás de cómo se clava el clavo no es algo que manejamos cuando lo vamos a hacer, ¿no? Hacemos el hecho, sabemos, bueno, en cualquier fenómeno de la sociedad que analicemos, nosotros tendemos a ver por una vicio de la actividad, a pensar que las personas que hacen prácticas sociales las hacen conociendo toda la teoría que hay detrás de clavar el clavo. Y no, que hacen lo que hacen porque lo tienen que resolver y sin tener frente a eso toda una teoría de para qué es esto que hacen, ¿no? Sino que tienen problemas prácticos a los que le tienen que dar respuesta. Entonces, Bourdieu insiste mucho que quien va a analizar una situación tiene que ser consciente de eso frente a lo que está. ¿eh? Por ejemplo, en la práctica que ustedes van a tener, o en una parte de la práctica que van a tener como trabajadoras y trabajadores sociales, se van a ver muchas veces en este problema. Es decir, que el que se relaciona con ustedes se relaciona de una manera determinada, que muchas veces es para que le firmen un papel que les está autorizando la libertad condicional, o poder estar con los hijos, o poder salir de un instituto. Y su relación es puramente instrumental, quieren resolver un problema. Y ustedes van con otra cosa, ¿no? Pensando con una carga de lo que la tarea que yo voy a hacer, lo que puede significar. Y frecuentemente, entonces, entender qué es lo que mueve a la persona que está ahí, ¿no? Y entender cómo son las prácticas que la gente lleva adelante y por qué las lleva adelante, bueno, es un problema. Porque uno, insisto, los mira de otro ángulo, no desde el ángulo que lo mira la persona que está implicada en el hecho. ¿Está bien? Entonces, eso es un aspecto muy importante para el trabajo del teórico social del investigador y en este sentido me permito extenderlo para la práctica profesional que ustedes van a llevar adelante. Porque implica poder ponerme en la cabeza de la otra persona de cómo es que se mueve la otra persona y a partir de ahí poder establecer la relación. A veces la voy a poder modificar, a veces no la voy a poder modificar y bueno, ¿qué le voy a hacer? Son así las cosas de la vida. Pero otras veces esa comprensión me puede permitir un lazo mejor con el sujeto que yo me relaciono, ¿no? Y además menos prejuicioso, entender la razón práctica que guía a esa persona a hacer lo que hace y no tener una visión moral condenatoria desde el punto de vista del cual yo estoy situado, que es muy diferente frecuentemente de la persona con la que estoy laburando, ¿no? Y donde las condiciones de vida, bueno, me explican mucho de lo que ese sujeto está llevando adelante, está protagonizando en su vida, sin necesariamente estar de acuerdo, pero entenderlo, comprenderlo, digo, en una práctica como profesional como la que ustedes van a encarar, es clave, es central, es nodal. Entonces, todo este punto de vista de Bourdieu, que está hecho para producir teoría, para producir conocimiento, es muy interesante que ustedes lo piensen, ¿no? Porque uno más bien va con una carga distinta, va con la carga de tratar de entender. Hace algunos años en la materia, hacíamos un ejercicio que consistía en hacer entrevistas, ¿no? Un cuestionario, antes prepandémico obviamente, pero varios años atrás. Y entonces la idea era que hagan mal las entrevistas, ¿no? Era un primer tirarse a pileta, hacer una entrevista con alguien que no estuviese emparentado con la vida de uno, ¿no? Y entonces a partir de esa entrevista, ver los prejuicios que había dentro de la entrevista, que el entrevistador tenía y que impedían que el entrevistado hablase. Bueno, era muy interesante, pues, repito, la idea del ejercicio no era hacer bien la entrevista, que era algo muy difícil, es todo un arte llevar la entrevista, la situación de encuesta, lo llama Bourdieu, sino poder ver en qué se había fallado, qué prejuicio había, qué concepción había del entrevistado por parte del entrevistador que no permitía hacer bien la entrevista, ¿no? Esto no para mimetizarse con el investigador. Bourdieu en eso es muy crítico. Él dice, no la visión de tratar de ser lo que uno no es, sino entender cuál es la distancia para mejor poder construir la relación, ¿no? Del entrevistador y el entrevistado. Entonces, decirle algo que esa persona no se vaya a sentir incómoda o molesta si uno no lo quiere hacer sentir de esa manera, ¿no? Tratar de lograr que la persona hable. Bueno, es un arte, obviamente, en el periodismo,
pero también para el investigador en lo que se llama entrevistas en profundidad, ¿no? Muy, muy importante, que la persona hable. Ya se van a ver ustedes en prácticas que hagan cuando quieran entrevistar y te dicen sí, no, bueno, no sé, a lo mejor. Entonces trata de lograr que la persona hable y nos cuente, y yo necesito saber cómo es esa situación, porque si no, no tengo otra forma de informarme del tema. Supónganse, consiguen un informante clave que les va a contar cómo es algo. Bueno, es complejo lograr que esa persona nos explique, que tenga disposición a hablar, que se sienta en confianza para contarnos cosas. Y eso muchas veces en la investigación social se vuelve central, se vuelve nodal, ¿no? Y esto es importante porque Bourdieu, en sus investigaciones, tiene mucho de esto que se llama trabajo etnográfico, ¿no? Trabajo de campo, con comunidades, con grupos, sobre los cuales trabajamos para tratar de entender cómo se vive, ¿no? Donde en general, digo, es un problema. Ahora, hay dos problemas diferentes. Uno es cuando uno trabaja sobre un tema sobre el cual no sabe, y entonces va a verlo. Les doy un ejemplo, a ver. Cuando ustedes empiezan a hacer sociología y les gusta el deporte o les gusta la música, etcétera, ustedes se van a topar con un problema que van a esas situaciones donde antes se emocionaban y las vivían pasionalmente, y ahora no pueden dejar de mirarlas con un ojo interrogándose sobre qué es eso que está pasando ahí. Y bueno, es un desvío profesional. El que va a la cancha, etcétera, el hincha no es que se está preguntando qué será esta situación del hincha de fútbol y por qué la gente cambia su comportamiento que tiene en su vida habitual ahora cuando llega a la cancha. O al recital se vuelve loco y hace el pogo y esto. Bueno, cuando uno va y lo mira como investigador, se hace esas preguntas también, tiene un problema, que es que ya no lo vive igual que antes cuando está, o disocia, construye un mecanismo psíquico medio esquizofrénico para ambas situaciones, pero se va a preguntar por eso. Es inevitable que se pregunte, che, porque justamente es lo que está acostumbrado a mirar, los comportamientos sociales, ¿no? ¿Por qué esta gente se comporta todo así, hace todo esto ahora a la vez? ¿Qué significa el rito? ¿Cómo entra? ¿Cómo va? Bueno, son preguntas que uno empieza a hacerse y que uno se hace, digamos, más fácil cuando tiene una distancia relativa. Cuando está muy lejos tiene que aprender prácticamente todo del fenómeno, ¿no? No sabe nada, tiene que enterarse, le parece raro cosas que en otro marco de vida son habituales y por los cuales la gente no se pregunta. Ahora, cuando uno está en su propio medio, la otra dificultad es preguntarse por lo que uno tiene habitualizado, ¿no? Uno está acostumbrado a mirar algo de una manera y cuando investiga se da cuenta, che, esto lo tengo que mirar distinto. Y no es tan sencillo darse cuenta de ese mecanismo que está internalizado, naturalizado, por el cual yo miro las cosas de una manera y no termino de entender cómo es que la gente vive. Bueno, es un problema, es un problema. Y Bourdieu trabaja un poco con este sesgo, ¿no? Con este sesgo que, según él, inevitablemente tenemos quienes hacemos teoría social. Entonces, a partir de ese sesgo, Bourdieu va a decir que lo que debe ser sometido a un continuo escrutinio y neutralizado en el acto mismo de la construcción del objeto es el inconsciente del sociólogo. O sea, nosotros no es que somos conscientes que hacemos eso y lo hacemos mal, sino que tendemos a hacer eso por una propia distorsión de la actividad. Y entonces, si tenemos que definir la concepción de Bourdieu de la reflectividad, tenemos que decir que esta no es ni egocéntrica ni logocéntrica. O sea, no es que él, a diferencia de Gulner, se centra esencialmente en el sociólogo como individuo, sino que está intrínsecamente inserta y vuelta hacia la práctica científica. No está relacionada con la vida privada del sociólogo en su intimidad idiosincrática, este es un resumen que hace Bacquan de la visión de Bourdieu, sino con las concatenaciones de actos y operaciones que efectúa como parte de su propio trabajo y con el inconsciente colectivo inscripto en ellos. Lejos de alentar el narcisismo y el solipsismo, la reflexividad epistémica invita a los intelectuales a reconocer y a trabajar para neutralizar los determinismos específicos a los cuales están sometidos sus pensamientos más íntimos y conforma una concepción del oficio de la investigación destinada a fortificar su asidero epistemológico. Esa sería la síntesis, digamos, de la idea de reflexividad
que tiene Bourdieu, ¿no? Es decir, que en la visión de Bourdieu, lo que él trata de ver y analizar, y en el libro este que les mencionaba, en el Homo Academicus, él lo hace claramente y se pelea con sus colegas y trata todo el tiempo de ver cómo hace y cómo puede lograr que no se lo tomen a mal, que no lo vean como una pelea, sino que él trata de ver qué mecanismos hay en la existencia del sistema académico francés, que es el que él estudia, ¿no? Que da lugar a determinado tipo de visiones o a determinado tipo de discursos. Porque, insisto, mirar el propio lugar donde uno tiene las cosas naturalizadas no es algo sencillo, porque justamente yo me pregunto sobre aquello que yo ya tengo naturalizado y que creo que el mundo es así. En la clase pasada algo mencionaba Julio cuando hablaba de la relación entre el sentido común, ¿no?, y el conocimiento teórico científico. Bueno, ¿qué peculiaridad tiene hacer teoría social o sociología? Que uno trabaja sobre el objeto del que habla todos los días. Nosotras y nosotros hablamos todos los días de lo que es el Estado, las movilizaciones, la televisión, los medios de comunicación, la familia, las creencias religiosas, los grupos de amigos, los grupos etarios. Tenemos opiniones sobre eso. Ahora, en eso tenemos naturalizada cierta cosa que es autoevidente según el marco del cual nosotros vengamos, ¿no? El primer sesgo que hablaba Bourdieu, nuestra pertenencia de clase, etaria, geográfica, etcétera, nos va a llevar a tratar de decir que estos son los buenos, estos son los malos, estos me gustan, estos no me gustan. Entonces, preguntarme por qué esto es así, bueno, eso es algo que ya empiezo ahí a aceptar, meterme en la teoría, ¿no? A poner mis supuestos autoevidentes de la vida cotidiana, con los cuales me manejo en la vida cotidiana, esto que podríamos llamar una sociología espontánea, ponerlos en debate, ponerlos en discusión, ¿no? Y bueno, y esto es todo un tema, ¿no? Porque a veces no nos implica directamente, es como si nosotros nos analizamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cuántas cosas hacemos mal, ¿no? Viéndolo, mirándolo objetivamente. Pero es la actitud que dice Bourdieu que hay que tener, ¿no? Que las condiciones generales de producción del discurso académico. Porque bueno, porque inevitablemente uno tiende a no ver como problemático eso en lo que está metido todos los días. Sí. No termino de entender esto de que la reflexibilidad en Bourdieu no es egocéntrica ni logocéntrica. No es egocéntrica porque él no se pregunta por el problema del sociólogo individuo en particular, del sociólogo Pierre Bourdieu, sino de las condiciones de producción en donde el sociólogo Pierre Bourdieu está. Él dice que no es narcisista porque trata de salir de la persona individual, sino que trata de ver esa persona individual inserta en un campo institucional. Y dice que lo importante es ver los mecanismos institucionales que operan dentro de los cuales se produce el discurso, más allá de la persona individual. Bourdieu trata bastante de decir que hay una visión donde el nombre del cientista social, del investigador, etcétera, es algo importante, pero él en realidad trata de decir el individuo es más secundario. Yo quiero ver la condición de producción de conocimiento en la que ese individuo está metido, ¿no? La condición particular de producción de conocimiento. Por eso él se refiere a esto, que no se refiere tanto al individuo, que era lo que tenía el eje en Gulner. En Gulner era la actitud del sociólogo individual, el sociólogo que se inspeccionaba a sí mismo en tanto individuo. En Bourdieu es las condiciones materiales en las cuales el individuo sí, sociólogo, produce el conocimiento, pero que están más allá de él, que si a él lo sacan por X cuestiones, renuncia y se va a otro lado y viene otro, ese otro va a estar condicionado por lo mismo que estaba ese otro ahí. ¿Entiende? O sea, no le interesa tanto la pregunta que se hace el individuo por sí mismo, sino cómo vemos el campo general de producción donde está metido el individuo, ¿no? No sé si se entiende un poquito más ahí. Sí, ahora quedó más claro, gracias. ¿Se entiende? O sea, por eso él dice que no es egocéntrico, no es una pregunta o solipsista. Solipsismo es donde el mundo que existe es el mundo que yo veo y percibo. Y más allá de lo que yo veo y percibo no hay mundo, ¿no? Esa es toda una concepción filosófica, del idealismo filosófico vinculado al solipsismo es todo lo que hay es lo que yo veo y percibo. No la visión realista que tiene Bourdieu, ¿no? Y que predomina dentro de las ciencias sociales, es decir, que lo que existe más allá de cómo yo lo percibo y lo vea, ¿no?
y cómo lo categorice. Entonces dice Bourdieu que no es una preocupación solipsista, es decir, del individuo por lo que está en su marco de percepción, sino que él se pregunta más allá, por la condición de producción general en donde el individuo está metido. Bueno, hasta acá se entendió más o menos, a ver si hay alguna pregunta o reflexión que quieran hacer antes de meterme en el otro tema que les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta en el chat, que eso no llego a ver acá desde el teléfono. No, en el chat no hay ninguna pregunta, Cristian. ¿No hay? No. Bueno, no También sé puede si ser ustedes... preguntas, reflexiones, resonancias que les queden en relación a lo que nos está planteando Cristian. Así la hacemos más interactiva la clase, digo. Yo quería saber si se escucha ahí, Perfecto. ¿Sí? si me había quedado claro lo del sesgo intelectualista, con respecto a si entendí bien, en considerar que los razonamientos teóricos no necesariamente están presentes en las preocupaciones, cuestionamientos del objeto de estudio. ¿Esto es así? Sí, Ok, así es. Así es. gracias. Así es. Así es. La definición está bien. Ahora, después internalizarla es un problema. O sea, aún yo puedo ser consciente de este problema, pero después verlo en cada tema que voy a investigar o en cada práctica que voy a realizar, no es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo. O sea, lo que te mueve... Les doy un ejemplo. A ver, hay un trabajo clásico para estudiar lo que se llama la política de los pobres, un trabajo de Javier Aullero, alguna vez lo hemos incluido en el programa de la materia, ¿no? Que trabaja desmontando un sentido común que puede estar presente en la clase media o en la mirada dominante, sobre que los pobres se venden por el chorizo y la coca, ¿no? Se dice que van por el chorizo y la coca, hacen las cosas, tienen una relación, los usan, etcétera. Y Aullero hace un trabajo muy interesante tratando de ver cómo quien está en una situación de marginación, una situación muy difícil, donde el Estado no llega, y se establece un tipo de relación, ¿no? Pero que no es una relación unidireccional, sino bidireccional, con el puntero o quien expresa una mediación en la relación con el Estado. Y entonces le saca el contenido peyorativo a la estrategia política que se puede tener para poder lograr lo necesario para vivir. Bueno, ese trabajo, que puede tener, sin embargo, el problema de ver que eso es lo único que puede hacerse, ¿no? Pero lo que es interesante es que no se para desde el prejuicio de que mirá lo que hacen, cómo puede ser, sino que trata de entender que es una práctica lógica y razonable la que se tiene en una situación de ciertas necesidades prácticas. Y para lograr satisfacer esas necesidades prácticas, o hago esto o no tengo una satisfacción de la necesidad práctica. No viene, y que a la vez eso crea, no es que el otro no depende de mí, sino que también depende el otro que supuestamente me provee de eso que yo voy a hacer, y entonces es un ida y vuelta mayor de lo que a priori puede pensarse o preverse. Y creo que ahí hay en ese trabajo por lo menos, hay un aspecto, un intento de pensar no con una lógica, con un sesgo intelectualista, sino tratar de analizar cuál es la práctica social. Y me parece que por eso el texto de Aullero es productivo, ¿no? Porque trata de ver, bueno, a ver, qué es lo que se hace y por qué se hace, ¿no? No pensar a priori que porque el que está en otra situación de la que estoy yo actúa distinto, ¿no? Les doy otro ejemplo más. Ahora hace bastante que no hay, pero con los niveles de pobreza existentes pueden volver a ver situaciones de saqueo, ¿no? Situaciones de saqueo. Entonces, cuando se han producido en la historia reciente nacional, en el 2001, en el 89, etcétera, uno siempre ve que el juicio que se emite desde quien no está en esas situaciones, bueno, la comida puede ser, pero che, mirá, se llevaron una heladera, ¿no? Y entonces a mí siempre me surgía la reflexión al revés, que era no cuánto que se llevaban en un saqueo, sino qué poco que se llevaban en un saqueo, o porque esa persona que no iba a tener nunca acceso a un plasma, a un smart y a una heladera último modelo,
que ahora, porque se relajaban los controles, por lo que sea, podía tener acceso. Sin embargo, se veía en la obligación de justificar moralmente lo que hacía, o incluso lo limitaba y decía, no, me llevé esto nada más, ¿no? Sino más bien la pregunta al revés, ¿no? Desde quien no está en la situación de necesidad y puede acceder a comprarse un televisor, etcétera, etcétera, le parece moralmente horrible cómo esa persona se lo llevó. Desde quien está en esa situación, más bien la pregunta sociológica era al revés, era si se llevan poco, o sea, cómo le opera a él, esto no es para mí, ¿no? Aún en esa misma situación. Entonces, cuando uno sale, digo, del prejuicio, podemos ponerlo intelectualista como dice Bourdieu, o de la visión de o la visión que podemos tener prejuiciosa respecto a cierta situación social, bueno, uno trata de comprender y entender la práctica y le ve razonabilidad a cierta cosa que se hace. Razonabilidad no quiere decir que uno diga, che, está bien, lo comparto, hacelo, sino es entender y comprender, que es lo primero de la mirada que tenemos que ver cuando vamos a analizar una situación social o vamos a investigar determinado tema. Entonces, insisto que este tema, el sesgo intelectualista que dice Bourdieu, es algo que, bueno, que es complicado, es más complicado de lo que parece cuando uno se mete en una investigación, ¿no? Es más complicado de lo que parece. Porque, insisto, uno tiene construidos estereotipos, prejuicios sobre aquel con el que se va a relacionar y aquel que va a actuar. Y entonces tiene que construir una visión distinta de lo que se hace, ¿no? Desde entender la lógica de lo que él llama la razón práctica, ¿no? Y bueno, es un tema muy importante en la reflexividad de Bourdieu, ¿no? Es muy relevante. Bueno, lo pueden ustedes ver, digo, de la clase media sobre las marchas de desocupados, permanentemente, ¿no? El estereotipo, ¿no? O sea, donde el tipo se piensa como alguien con conciencia y el otro no. Y no que son conciencias distintas que vienen de condiciones de vida diferentes. No que una es la buena y la otra la mala, no. Surge diferente a partir que se constituye una condición de vida de recursos distintos que se tienen a disposición para y que se tienen metas de vida diferentes a partir de esas condiciones de vida diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema menor esto que trabaja Pierre Bourdieu. No sé si te explico un poquito mejor el tema, pero bueno, es para una primera aproximación que vamos teniendo y después le vamos a seguir dando vuelta y lo van a volver a trabajar en el práctico también. Uh-huh. Acá en el chat surgen dos cuestiones, una en relación a esto que estabas diciendo, ¿no? Que despojamos a los despojados, algún sector de la sociedad no se siente con la autoridad moral de despojar al otro de su dignidad, de su valor ético. Entonces una compañera manifestaba, se escuchan mucho estos comentarios con el tema de la tarjeta alimentar. He escuchado que cuestionaban por qué compraban Coca-Cola en vez de comprar paquetes de fideos. Y después otro compañero te pregunta si puedes definir empirismo y positivismo en clave de saber si son lo mismo. Bueno, el primer ejemplo, sí, efectivamente, es un comentario lógico de eso que viene, o si querés, che, mirá, quieren tener televisión, viven humildemente y quieren tener televisión, ¿y por qué no pueden aspirar a tener televisión? Es muy, muy frecuente. Cuando me acuerdo las coberturas de los periodistas cuando estaba la toma de Guernica y decían, tratan de tener luz, ¿cómo puede ser? Tratan de colgarse la luz, ¿y qué quiere que no tengan luz? Bueno, pero lo consideraba una cosa terrible que tuvieran luz, y dentro de la luz si prendían un televisor era no sé qué. Sí, o sea, no tienen que tener el derecho a tener ciertas cosas, consumir una bebida gaseosa o a mirar la televisión, ¿no? Que considera que si es pobre no tiene que tener esa accesibilidad o vestirse de determinada manera. Bueno, todo eso está construido efectivamente con el prejuicio y no ver que muchas veces la razón práctica implica que esa gente quiere tener una Coca-Cola, quiere tomar una Coca-Cola y es lícito que lo haga, ¿no? Es lícito antes de otras cosas, ¿no? Bueno, y lo segundo, a ver, positivismo se tiende a llamar a una corriente de la teoría social, que es con la cual tiene origen, en la cual lo que se trataban de establecer eran leyes positivas que expliquen cómo era la vida social. De ahí viene el término. Una ley frente al pensamiento crítico negativo de la Ilustración,
que cuestionaba cómo era el orden feudal y mostraba por qué había que reemplazarlo. De lo que se trataba ahora, para los positivistas, era explicar cómo son las cosas, cómo encontramos leyes positivas de causa y efecto que me expliquen cómo es, en este caso, la vida social, ¿no? Eso se llamaba positivismo. El positivismo era el que explicaba cómo las cosas eran, no tenía que ver con soy positivo o negativo frente a algo, ¿no? Como una actitud, una cuestión actitudinal, ¿eh? Che, sos una persona positiva, sos una persona negativa. Era negativa, no, encontrar las conexiones reales de causa-efecto que explicaban la vida social, ¿no? Que producían la vida social. El término empirismo, hay dos formas de analizarlo, ¿no? Hay uno que es una corriente filosófica, el empirismo, en donde lo que es la vida nos surge y nuestras creencias a partir de las sensaciones que tenemos, ¿no? Está emparentado, por ejemplo, con un autor que se llama David Hume en filosofía, ¿no? El empirismo. Nuestra mente es una tabula rasa y entonces lo que pensamos surge a partir de que lo que nuestros sentidos nos dan, lo que nuestros sentidos se impregnan. Eso es el empirismo como corriente filosófica. Después va a ser criticado en la teoría del conocimiento. No es simplemente que lo que pensamos es lo que nuestros sentidos nos traen, sino que hay un trabajo sobre eso que nos dan los sentidos que nos da cierto conocimiento, ¿no? De Kant en adelante se va construyendo teoría de la explicación de cómo producimos conocimiento, tanto en la filosofía y después en las ciencias sociales, que nos dicen que somos directamente empíricos. Solo los hechos se traducen mediante los sentidos. Esa visión empirista de esa manera después también reaparece cuando uno dice, che, los hechos hablan por sí solos, o los hechos hablan solos. No. Hay toda una construcción teórica sobre los hechos que van a estar mediados por esa construcción teórica. Eso es una visión, si vos querés, empírica ingenua, ¿no? Que no ves. ¿Por qué ingenua? Bueno, porque no se da cuenta, en el mejor de los casos, o oculta en la mayoría de las veces, que en realidad la mirada sobre los hechos es una mirada construida y sesgada, ¿no? Y yo tengo que ver cuál es esa construcción, cómo se miden, construyen los conceptos con los cuales yo voy a mirar los hechos, cómo se definen, y a partir de eso entender qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, ¿no? Sobre un mismo fenómeno. Ahora, eso es una cuestión, esa corriente filosófica del empirismo, y otra cuestión es que las ciencias sociales, y ya la pregunta me mete en el último tema que quería tratar en la clase de hoy, son siempre ciencias empíricas, o sea, ciencias que trabajan sobre hechos, ¿no? Esa es una definición muy importante. Las ciencias sociales son ciencias empíricas, no son ciencias que están más allá de los hechos, ¿no? Por empírico, según lo definía nuestro antiguo compañero y titular de cátedra Roberto González Gentile, él decía que debemos entender que la fuente o base del conocimiento no es la teoría o ideas que los científicos tenemos sobre la realidad, sino los actos, comportamientos, opiniones y sentimientos de los individuos o también la organización y acción de las instituciones históricamente generados por ellos y ellas en la vida comunitaria. Es decir, que esto es muy importante, es muy importante. O sea, lo que nosotros estudiamos... Sí. ¿Pueden compartir esa pantalla? Sí, a ver... Dame un segundo. Fíjate, sí, ahora yo lo voy explicando, no se preocupen. Ahora, no hay apuro. Yo estaba escribiendo algo en el chat y no te estaba siguiendo la última parte que dijiste. Seguimos con la de las paradojas, la de las paradojas de Roberto. Ya te la... Entonces, a ver, para darle una vuelta a lo que queremos decir. Yo no estudio el concepto de pobreza, yo estudio la situación de pobreza real, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es empírico? Yo estudio cómo es la pobreza, no el concepto de pobreza. El concepto de pobreza es la concepción teórica que yo puedo tener de la pobreza. Puede explicar mejor o peor la situación de pobreza real que agobia, en este caso, en nuestro país, a casi la mitad de la población. Entonces, el objeto cuando yo digo que las ciencias sociales son ciencias empíricas, es que yo estudio la situación de pobreza. Ahora, no puedo no estudiarla sino a través del concepto de pobreza, correcto. Pero lo que yo quiero conocer no es el concepto, yo quiero conocer la realidad de la situación
de pobreza. ¿Está bien? Roberto siempre hacía un chiste que tenía un poco donde empujaba en un sentido, decía, si queremos saber cómo es la situación de pobreza en nuestro país, vayamos a La Matanza, no le preguntemos a Bourdieu, ¿no? Bourdieu que está en Francia. Entonces, tenía un aspecto real cuando se refería a que nosotros no podemos conocer la realidad si no la investigamos. Y esa realidad no se trata simplemente de preguntarle a un francés que no sabe dónde queda La Matanza cómo son los pobres en La Matanza. No, eso tenemos que conocer y producir el conocimiento sobre esa situación. Ahora, ¿nos puede ayudar la teoría del francés? Sí, nos puede ayudar la teoría del francés Pierre Bourdieu transformado en pensador universal, sin ninguna duda. Pero no es simplemente, iba en contra de una visión a que la teoría social es simplemente encontrar ejemplos de algo que ya está explicado. No, nosotros queremos explicar cosas que no sabemos cómo son, por eso las investigamos y ya está explicado para qué la voy a investigar. Ningún científico se pone a investigar la teoría de la relatividad de Einstein, ya está, la dijo Einstein. Puedo darle vuelta, mejorarla, no, pero está. Es una teoría que me dijo algo que si yo investigo vuelta para descubrirlo ya descubierto, como cuando uno dice, che, descubrí la pólvora, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de explicar, encontrar cosas, conexiones, relaciones, explicaciones que no hayan sido dadas, porque si no, digamos, yo puedo llegar al mismo resultado que otro, corroboro una teoría, bueno, punto, pero no he aportado algo nuevo en función de lo que está dicho, ¿no? Entonces, en particular, digo, la idea por eso digo, no confundan el empirismo como corriente filosófica con el hecho de que las ciencias sociales son ciencias empíricas, ciencias que tratan de la realidad, aunque no podemos prescindir de las teorías para analizar la realidad. Y en ese sentido, Roberto nos planteaba una serie de paradojas que presentan las ciencias sociales. ¿Qué es una paradoja? Esto no está escrito ahí, les leo de la definición de diccionario de paradoja, ¿no? Una paradoja, o antilogía, como también se la llama, es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero en la opinión general. También se considera paradoja una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica en contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido. Eso es paradoja. Muchas veces se usa en ciencia las paradojas como un estímulo para la reflexión y para mostrar la complejidad de la realidad y mostrar las limitaciones de la complejidad humana. Bueno, en función de esto y de esta definición de la paradoja, que les mencionaba recién, las ciencias, nosotros podemos identificar, siguiendo a nuestro colega, amigo, ya retirado de la actividad universitaria, con quien hemos compartido con Julio tantos años de trabajo común, señalaba 3 paradojas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces señalaba una primer paradoja que la llamaba paradoja del conocimiento empírico teórico. Paradoja del conocimiento empírico teórico. Y la definía de la siguiente manera: conocemos gracias a la teoría, pero lo que conocemos no está en la teoría, sino en lo que ella define como objeto, que por principio no es el producto de ella, de la teoría, sino una consecuencia de las referencias empíricas o fenómenos que ocurren fuera de ella. Vean ustedes la paradoja acá presente. O sea, sin teoría, como veíamos la clase pasada, no podemos conocer. O sea, la teoría es como la lente con la cual nosotros miramos el mundo. Así como yo les decía, está el instrumental científico, por ejemplo, el telescopio que tiene el astrónomo. Bueno, ese astrónomo también tiene conceptos y teoría, que es las lentes que están en su cerebro. La teoría son las lentes que tenemos nosotros en nuestro cerebro para mirar el mundo. No podemos prescindir de la teoría. Pero el objeto de nuestra investigación no es la teoría, es aquello que la teoría conceptualiza. Entonces, permanentemente estamos dándole vuelta a que esto es así o yo me estoy engañando con la mirada que estoy teniendo sobre el mundo. ¿El mundo es lo que veo o me estoy engañando con la teoría sin la cual no puedo ver el mundo? Es una paradoja que se transforma en un dilema, es decir, en algo que no puedo evitar. Es una pregunta con la cual camino siempre cuando hago teoría social. Cristian, perdóname, hay algunos compañeros que no te están escuchando. Dicen que se cortó cuando empezaste a explicar la teoría.
Bueno, voy de vuelta, Dale, no hay problema. dale. Entonces, bueno, yo señalé que esta paradoja se llama paradoja del conocimiento empírico teórico, ¿no? Y entonces que conocemos gracias a la teoría, pero lo que queremos conocer no está en la teoría misma, sino fuera de la teoría, es lo que la teoría define como objeto. O sea, lo que yo quiero conocer es el objeto, no la teoría. La teoría es un medio para conocer el objeto. No es un fin en sí mismo producir una teoría. Una teoría es un medio para actuar sobre la realidad, ¿está bien? Y entonces digo, permanentemente, ¿cuál es la paradoja? Que yo, la mirada sobre el objeto, la teoría que me sirve para ver el objeto, a la vez puede evitar que yo vea el objeto. ¿Se entiende? Puedo no ver algo porque justamente tengo una teoría que es equivocada para explicar el objeto. Entonces, ¿puedo evitar esto? No, yo tengo que saber que siempre camino con esto. Cuando hago teoría social, camino con esto y tengo que interrogar siempre a la teoría, probarla, ver que ande bien, que me sirva para explicar, enriquecerla y muchas veces dejarla y cambiarla por otra. ¿La teoría me sirve para ver lo que veo o no me permite ver lo que yo quiero explicar? ¿Se entiende? Bueno, esa es la primera paradoja, la que Roberto llama paradoja del conocimiento empírico teórico. La segunda, que la llama paradoja de la teoría práctica en las ciencias sociales, la define de la siguiente manera. Dice, conocer significa determinar entre verdadero y falso, pero el conocimiento no determina cuál es la práctica verdadera o falsa. Bueno, esto es así. O sea, conocer en el sentido de ver una explicación está bien o está mal, en ese sentido es verdadera o falsa, da cuenta de la realidad, no da cuenta de la realidad, pero las prácticas sociales no son verdaderas o falsas, son prácticas que se realizan en la vida social. Entonces, ahí hay un criterio diferente, ¿está bien?, para establecer. Uno lo que hace no es verdadero o falso, son prácticas sociales que ocurren. Ahora, la teoría tiene que explicarme eso que ocurre o que no ocurre. Entonces digo, esa es la segunda paradoja que le identifica. Y la tercera lo llama paradoja teoría significado en las ciencias sociales. Y lo define de la siguiente manera. Dice, los actos y palabras tienen un sentido en la vida social y el conocimiento de las ciencias sociales toma distancia de este sentido, otorgándole otro a los actos y palabras, pero al mismo tiempo se basa y parte del sentido que ya tiene para los individuos, pues de lo contrario dejaría de ser una ciencia empírica. ¿Qué problema este? ¿Qué problema permanente? Es decir, nosotros no hablamos de los fenómenos de la vida social o no los teorizamos y los conceptualizamos tal como estos son pensados en el sentido común, pero no podemos evitar partir de cómo estos son pensados en el sentido común, del significado que tienen, el sentido que tienen, incluso la definición que tienen, para poder explicar la vida social. Entonces, esta es otra paradoja, son tres aspectos que la teoría social no puede evitar, con Perdón, los cuales Cristian. tenemos que caminar. Sí. Hay 3 o 4 compañeros, pero no sé el resto, si están escuchando, ¿no? Porque me confundo. Hay 3 compañeros que me dicen que no están escuchando Profe, nada. se escucha bien, ¿eh? Ah, ¿Se escucha bien? Se está escuchando bien, sí, sí. bueno, Yo lo escucho bien. bien. Entonces las Bueno. personas por ahí es una cuestión del equipo, de la señal, porque somos un montón y solamente me aparecen 3 o 4 que no están escuchando. Y después Bueno, dicen si podemos entonces, repetir la segunda paradoja. sí, la segunda es la paradoja de teoría y práctica en ciencias sociales, que determinar, cuando nosotros construimos una teoría, el conocimiento significa poder discriminar entre lo que es y lo que no es, entre una explicación que da cuenta de la realidad y una que no da cuenta de la realidad, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Pero a la vez, las prácticas no son ni verdaderas ni falsas, no son ni buenas ni malas, son prácticas sociales. Entonces, ahí hay una contradicción entre la manera de ver y entender la realidad, ¿no? Que bueno, que es parte de los dilemas sobre los cuales, o de las paradojas o contradicciones que tiene la práctica de las ciencias sociales. Pero insisto, en una concepción que compartimos de que las ciencias sociales son ciencias empíricas, que no es lo mismo que hablar de la corriente filosófica del empirismo. El empirismo es lo que reduce la visión del mundo a lo que nos transmiten las sensaciones, o que tiene, expliqué más modernamente, la idea del el empirismo ingenuo de que el dato habla por sí mismo.
Yo les doy ejemplos de cosas que aparecen como naturalizadas en la construcción de los datos. Es decir, que es cómo se categorizan las cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer un corte en una encuesta por edad. Bueno, ¿y dónde corto? Eso es una arbitrariedad, porque ¿por qué el que tiene 18 y no el que tiene 19? ¿Por qué corté ahí? Bueno, muchas veces es porque sí, otras porque es como la sociedad clasifica. O voy a clasificar a las personas, ahora que estamos en todo un debate de que se acepta la autopercepción. Antes era sexo masculino, femenino, punto. Y quien no se encontraba en esa clasificación, listo, sí o no. Bueno, ¿por qué ese criterio? ¿Por qué eso es relevante para clasificar? ¿Qué es lo que me importa en los comportamientos? Es decir, ¿eso es un elemento más determinante que otro? Todo eso, digo, son clasificaciones que aparecen, que existen en la construcción de los datos, pero que implican concepciones sobre los datos. ¿Qué son los pobres? Bueno, los pobres, hay una construcción conceptual sobre, sobre quién está en una situación de pobreza. Incluso un salto fue decir, no es pobre, sino es persona en situación de pobreza, porque implica que no hay una esencialidad de la pobreza, sino que hay una situación social en la cual una o uno puede estar en una determinada circunstancia, ¿no? Miren, digo, conceptualmente fue muy importante para modificar cierta concepción que había de la situación de pobreza. Pero en general, nosotros vemos un diario y vemos 50% de pobres. Bueno, ¿pero eso qué quiere decir? Bueno, el que estudia un poco más ve y dice, no, se analiza según el ingreso de los hogares. Y entonces ya lo llamamos pobres por ingreso. Depende de que una familia considerada de 4 personas, también pues ya no hay tipo, eso ya no es como vive la mayoría de la gente, pero se hace ese promedio, necesitan el hogar para vivir, es más o menos el doble de la canasta de indigencia. Quien está en los ingresos de ese hogar están por debajo de esa línea, se lo considera en situación de pobreza. Una de las medidas que hay, la que hace el INDEC en la encuesta permanente de hogares, es lo que se llama pobres por ingreso. Pero yo lo voy a analizar y hay otra medida, que es la pobreza multidimensional, que es por las necesidades básicas satisfechas e insatisfechas. Eso ya lleva a toda una investigación y una pregunta que es, ¿cuáles son las necesidades básicas? ¿Por qué yo considero que esto es básico y que esto no es básico? Implica un criterio. Es decir, porque si le agrego cosas, ya algo que antes consideraba, ¿por qué esto es básico o no es básico? Bueno, incluye todo un conjunto de cuestiones, ¿no? Tener piso de madera o de material, tener baño dentro del hogar, la cantidad de gente que vive no estar hacinado, tener acceso a transporte, cierto acceso a la educación, electrodomésticos básicos. Hoy en la canasta de la pobreza multidimensional se consideran todas esas cuestiones, pero es una forma de medirlo que tiene nuestro sistema estadístico. Por ejemplo, la multidimensional se mide en el censo, se mide también en la encuesta de la UCA, la mide la nacional, pero con mucho menos casos que lo que tiene el censo o el INDEC. Entonces, también los números son siempre que hay que observarlos con cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo la muestra que se toma y que se tiene a disposición. Bueno, otros países lo miden de otra forma, miden el ingreso no por una línea absoluta alrededor de ciertas condiciones que se considera que debe haber, que permiten el hogar comprar determinadas cosas, sino en función del promedio de lo que se gana en la sociedad. O sea, si ganás, creo, una vez menos que el promedio, te consideran pobre. Por ejemplo, el sistema francés. Es relacional la medida de la pobreza. No es un ingreso que podés comprar tanto, sino cuánto vos tenés en función de la riqueza que genera toda la sociedad. O del ingreso promedio, perdón, que tiene toda la sociedad, ¿no? Es otro criterio para medir supuestamente lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo digo, che, en Francia dieron tal porcentaje de pobres, no es lo mismo pobre que en Argentina. En el sentido que no se mide lo mismo, que se mide con un criterio diferente. Les doy otro ejemplo más pertinente o tan pertinente como este. Los muertos por COVID. Todos los países miden distintos los muertos por COVID. No hay una estandarización de los muertos por COVID. O sea, una persona que murió en la situación de pandemia y de COVID, no a todos los anotan igual, porque no a todos los muertos los hisopan para ver si tienen COVID o no. Entonces, en realidad se construyen cierta estadística, pero que se sabe que son estadísticas muy aproximativas
y que en realidad lo que es lo más fideligno es cuando se compara los muertos de un año sin COVID con los muertos de un año con COVID. Y entonces se dice cuántos más se murieron para ver la letalidad mayor de lo que había en un país determinado, en una franja etaria determinada. Es decir, porque después hay gente que vos no sabés, o sea, tuvo COVID, pero murió por COVID esa persona. No, es difícil saberlo. O sea, ¿murió esencialmente por COVID o no? ¿O tuvo COVID y murió por otra cosa porque ya se iba a morir? Bueno, si era alguien que estaba, digo, esto, perdone que parece medio duro como decirlo, pero es como se hacen las mediciones. Se calcula, dice, por año promedio en esta década se murieron tantas personas, ¿no? De este promedio de personas que se murieron, bueno, ¿cuánto más murieron ese año que hubo tal enfermedad, que hubo tal pandemia? Pero, insisto, es a partir de un problema estadístico que no hay un criterio estadístico universal, que es una construcción, una base teórica que explica por qué se toma este parámetro y no se toma este otro parámetro, ¿no? Entonces no es que, insisto, los datos hablan, los datos son datos construidos y a veces esa construcción del dato me permite ver cosas, me permite ver algunas cosas, pero me oculta otras cosas. Es decir, yo necesito una categoría para ver cómo se comporta tal grupo de personas, pero no está categorizado ese grupo de personas. O yo no indagué lo relevante para hacer el corte acá. Corté, dije, ¿hasta cuándo una persona es joven? ¿Hasta cuándo es un niño? Son criterios relativamente arbitrarios. Por ejemplo, se ha extendido enormemente lo que se consideran los derechos de los niños y los adolescentes, ahora hasta los 18 años. En el pasado no se consideraba igual, digamos, y según la pertenencia social, tampoco es la misma consideración, porque no se hacen las mismas cosas a la misma edad. Las clases populares tienden a estar trabajando a los 20, 21 años ya a muerte, y muchas veces a los 18, 19, 17, 16 y 15. Y ya se labura y se empieza a tener vida de lo que después se consideraría un adulto en las clases medias y las clases altas. Se ha extendido hasta 29 años la edad de juventud, cosas discutibles, y hay criterios objetivos que más o menos lo dicen, pero es discutible si no se extiende la dependencia social de los adolescentes y los jóvenes respecto de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, lo que digo es que los datos no hablan por sí mismos. Los datos son datos que se construyen a partir del concepto. El dato que hace, mide, operacionaliza algo que yo he definido antes conceptualmente, y lo definí porque se me cantó, no, en base a criterios que ya la investigación me dijo que eran criterios relevantes, ¿no? Entonces, la pertenencia social. Por ejemplo, ¿cómo defino las clases sociales? Bueno, ahí, según en qué teoría me sitúe, voy a definir y voy a medir distinto. Si me sitúo en la teoría funcionalista y en la teoría de la estratificación, y tiendo a pensar en clase alta, clase media, clase baja y sus derivados, ¿no? 6 o 7 grupos de estratos sociales, ¿no? Una teoría que es por los atributos de los individuos. Tales tienen tanto, están en este escalón, tales tienen tanto en este escalón, etc. Hago, por ejemplo, los deciles de ingreso. Divido a la población en 10 según los ingresos. Construyo un estrato a partir de los atributos de individuos. O no, o tengo un concepto relacional de las clases, la teoría de Marx. Construyo la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado, el campesinado, el semiproletariado agrícola, bueno, las fracciones de la burguesía. Pero es un concepto que viene de las relaciones sociales de producción que hay en la sociedad, y a partir de ahí derivo los agrupamientos. Bueno, construyo explicaciones distintas de la estructura social. Entonces no es que los datos, insisto, hablan por sí mismos, ¿no? Depende dónde los datos son operacionalizaciones teóricas de conceptos que no surgen de la nada, sino a partir de investigaciones que consideran que este criterio es pertinente respecto de este otro pertinente. El empirista ingenuo es el que cree que los datos son los datos y son los datos. Bueno, no, los datos siempre los tenemos que mirar críticamente, analizarlos, ver. Me dicen algo, pero tengo que ver qué me oculta, porque puede estar bien construido el concepto y mal hecha la medición. Y entonces se transforma en un problema. Yo creo que me da de una manera y me da de otra. Todo eso es para no tener visiones ingenuas, y quienes hacemos ciencia social, permanentemente tratamos de conceptualizar, medir, construir estadísticas, etcétera, etcétera, para explicar los fenómenos sociales. Ahora no hay que tener ingenuidad frente a eso. ¿Qué miro en un diario?
cómo recorto, cómo construyo un cuadro, dónde lo pongo, en qué lugar, todo eso son problemas que el oficio de la investigación social permanentemente se topa. ¿Qué es relevante? ¿Qué cosa es relevante? ¿Es lo que está en las definiciones o no? ¿Es lo que está escrito en los expedientes? ¿O hay otra cosa que es más importante? Que no está categorizado así en el expediente. Por ejemplo, los censos, si ustedes trabajan demografía con los censos, se topan con unos problemas bárbaros, porque cambian las categorías de censo a censo. Entonces, por ejemplo, de un censo a otro, hay un momento que hubo un quiebre enorme donde creció la tasa de actividad femenina. Le doy este dato que es muy interesante para ver. La tasa de actividad es la parte de la población que se considera activa, que tiene un trabajo remunerado, ¿no? Entonces, de golpe hay un salto enorme en la participación, en la tasa de actividad de las mujeres. Y en realidad esa participación tenía que ver con un mayor trabajo remunerado femenino, pero también con que se había cambiado la pregunta del censo. En vez de preguntar, ¿usted qué es? La pregunta era, ¿usted trabajó por lo menos 4 horas en la última semana? Doy un ejemplo, no era exactamente así, pero digo el sentido de la pregunta. ¿Usted hizo alguna actividad remunerada, aunque sea unas pocas horas? Sí. Entonces, la persona que antes contestaba ama de casa y se consideraba inactiva, otra concepción que está, ahora nos podemos referir a eso, es ahora se consideraba un subempleo, porque antes no contaba su actividad remunerada como parte de su actividad, sino que definía en general, o un estudiante que se definía, yo soy estudiante y sus horas de trabajo no se contaban como en la tasa de actividad. Entonces el cambio de criterio te lleva a un cambio monumental de porcentaje. Si vos no sabés que cambió la pregunta y ves el censo, decís, che, acá pasó algo, y no te das cuenta que en realidad no es tanto lo que cambió, sino lo que cambió es que vos ahora ves algo que no se veía. La pregunta anterior invisibilizaba el trabajo informal femenino doméstico remunerado, ¿no? Ese remunerado. Ahora, el propio criterio estadístico considera que es inactividad la actividad que vos realizás si no tiene remuneración. En gran medida el trabajo doméstico femenino. O sea, que fíjense ustedes, uno puede decir que la estadística supuestamente neutra es machista, o comparte un prejuicio patriarcal, que es considerar inactiva la actividad doméstica que se realiza en el hogar. Fíjense, el producto bruto no lo cuenta la actividad. Hay obviamente economistas con una mirada antipatriarcal de esto, crítica o feminista de este punto, que hacen una medición de cuánto aporta el trabajo gratuito doméstico a la vida social, incluso está monetizado y cuantificado, ¿no? Y sin embargo, bueno, pero no se cambia la forma de contarlo, no es que se incorpora, porque se incorpora, ¿qué es? Ah, bueno, entonces esto, che, ¿por qué no es remunerado? ¿Por qué no hay remuneración al trabajo doméstico hogareño? Bueno, es todo un problema que hay detrás de la construcción de la estadística de esa manera, ¿no? Activo e inactivo. O sea, vos podés laburar todo el día en tu casa, levantarte a las 6 de la mañana, acostarte a las 12 de la noche, hacer de todo y te consideran una persona inactiva. Fíjense ustedes desde el punto de vista estadístico. Entonces digo, el empirista ingenuo es el que dice los datos y no se pregunta por los datos. Pero no confundamos eso, la crítica que podemos hacer o al empirismo tradicional o al empirismo ingenuo, con el hecho de que las ciencias sociales son ciencias empíricas. Vamos a repetirlo una y otra vez. Las ciencias sociales son ciencias empíricas, trabajan sobre los hechos. Lo que queremos construir con las teorías son explicaciones de los hechos. Es lo que buscamos, explicar los fenómenos sociales, en nuestro caso. Compartimos eso con otras ciencias que también son empíricas, que no son meras construcciones, sino que trabajan sobre hechos de la realidad que están fuera directamente del individuo que conoce, ¿no? Y que son relativamente independientes, aunque estamos metidos dentro de esos hechos. Bueno, paro por acá para las preguntas, comentarios que quieran hacer. Sí. Hay una pregunta de Antonella que dice, los emprendedores... Ay, se me fue, justo llegó otra. ¿Los emprendedores se consideran como trabajadores sin ser monotributistas? En el caso de un censo, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, depende de la categoría que se construya en el censo. Eso no tiene una respuesta general. En el censo tal como está ahora, el emprendedor puede ser cuentapropista. Pasa que depende después, porque como
hay toda una reconstrucción de los términos para edulcorar la relación capital-trabajo. Entonces depende, porque vos podés decir un tipo que empezó una actividad, supuestamente un emprendedor, y se transforma en patrón y deja de ser cuentapropista. Vas a tener 10, 20, 30, 100 empleados y vos decís, el emprendedor. En Argentina se considera, el hombre más millonario de la Argentina se considera un emprendedor, que es Galperín, el ultra rico, el dueño de Mercado Libre. Se llama a sí mismo un emprendedor. Es para no nombrarse capitalista, patrón, burgués, se llama emprendedor, que suena más lindo. O lo mismo, al asalariado lo llamás colaborador. Son colaboradores, sí, pero unos dependen y otros, unos son los propietarios y otros los que le venden su fuerza de trabajo. Entonces hay toda una disciplina que trata de estudiar cómo ocultar las relaciones de explotación en el capitalismo, que trata de velarlas, de mostrarlas y nombrarlas de forma tal que esa relación capital-trabajo se oculta, ¿no? Y el término emprendedor, tal como era usado por los criterios de la llamada meritocracia, tenía mucho de ocultar esto, ¿no? Como que el mundo era mundo de gente de clase media que no tenía nadie, que por sí solo podía, con su fuerza de voluntad, su mérito, su talento, crecer. Y que la sociedad le impide eso, la intervención del Estado, los planes, la ayuda social, etcétera, etcétera. Y que está vedado el emprendedurismo de las personas. Ahora, después en la categoría censal o en otro tipo de categoría, que vos lo midas, eso depende del lugar, porque insisto, el censo hasta ahora mide categoría patrón, empleado, cuenta propia, trabajador por cuenta propia, trabajador familiar. Esas son las categorías donde entra. Un llamado emprendedor puede ser patrón o puede ser cuenta propia, ¿no? El cuenta propia también engloba muchas veces relaciones salariales ocultas, porque después hay formas de trabajo asalariado, fraude laboral, ¿no? Por ejemplo, te hacen ser monotributista en vez de ser asalariado, lo que se llama ahora la uberización del empleo. Es una forma que han tenido ciertas empresas de usar la tecnología para ocultar la relación laboral, ¿no? En las empresas como es de delivery o el Uber mismo y otras, que ocultan la relación laboral, ¿no? Para no hacerse cargo de pagar los impuestos como patrones, como empresarios, y no pagar cargas sociales, quitar derechos laborales, prohibir la sindicalización, te presentan la ficción del trabajo independiente, ¿no? Pero que es un intento, insisto, de quitar todos los derechos sociales a los laburantes. Por eso en muchos países, y en particular con Uber, empezó toda la política de pelear por el reconocimiento de derechos laborales. Ahora acaba de haber un fallo en Inglaterra, intermedio, pero más a favor de los trabajadores, que les da cierto reconocimiento, y acá la pelea constante. Y en las empresas de delivery también. O sea, el no reconocimiento de derechos sociales, y donde supuestamente vos sos libre. Sí, hasta que protestás, pues empezás a protestar y después no te mandan laburo. Como ha pasado ahora con las protestas, incluso ha habido paros internacionales de trabajadores de reparto, ¿no? Bueno, todo esto, digo, porque son formas de nombrar las cosas que tratan de ocultar la relación social existente, ¿no? Entre uno y otro, entre el que es la fuerza de trabajo y el que la compra. Y mostrarse, no, yo simplemente hago de intermedio. No, vos no hacés de intermediario, digitás, pones los tiempos, haces como el trabajo es, definís cuánto pagás por la actividad. Entonces una idea de licuar la pertenencia social y la organización colectiva detrás de individuos atomizados, ¿no? Es un interés social de las clases dominantes en la actualidad justamente licuar toda forma de organización colectiva, porque el individuo solo frente a un gran propietario no es nada. Ahora, uno organizado con sus compañeras y compañeros de trabajo es una fuerza social. Entonces, obviamente, si uno va a hablar solo con el patrón o con el aparato de Estado, uno no es nada. Uno se organiza colectivamente y muestra su peso y su fuerza social. Entonces, la idea de disolver la organización colectiva, la respuesta colectiva, está en el interés de la clase dominante, ¿no? Presentar que somos todos consumidores libres que nos movemos por el mundo eligiendo nuestra vida. Y por fuera de las determinaciones y condicionamientos sociales. Y los que nos va bien es porque tenemos mérito individual, y los que le va mal es porque no se han esforzado o no tienen talento.
Bueno, es justamente desconocer las estructuras de dominación que hace que unos ganen y otros pierden, ¿no? Bourdieu lo cuestionaría, digo, para el autor en el que estamos fuertemente, ¿no? Esta idea de que nos movemos libremente en el mundo y no condicionados, ¿no? Por relaciones sociales que nos hacen estar en un lugar o en otro y tener ciertas posibilidades biográficas y no otras, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades de acción. Algunos tienen acceso a una determinada cantidad de cosas y otros a otras. Para decirlo sencillamente, un rey puede elegir ser lillera, pero un lillera no puede elegir ser rey. Entonces no todos tenemos el mismo menú de opciones a disposición, ¿no? Las opciones muchas veces son muy limitadas socialmente. Entonces la idea del emprendedurismo es una idea contemporánea, la idea de meritocracia, de que en realidad hay que organizar la sociedad en torno al mérito y que los que ganan y les van bien son los que tienen talento y esfuerzo, y los que le va mal es los que no quieren esforzarse. Esa visión es como si fuéramos todos individuos iguales, no socialmente condicionados, ¿no? Que a uno les permite ganar y a otros no les permite ganar. Que a uno le permite una carrera libre de obstáculos y para otros la vida es un obstáculo atrás de otro, ¿no? La forma de contar el tiempo, de vivir, de proyectar, ¿no? Cualquiera, digo, para tomar un ejemplo de la profesión de ustedes, si les toca trabajar con chicos y chicas de la calle, van a ver que el tiempo no se mide igual, que el tiempo se mide muy distinto, el tiempo es el día a día, el momento al momento. Proyectar de acá a 3 años qué voy a hacer es algo que no existe, porque es como sobrevivir. Entonces, no se puede contar esa situación igual que la de alguien que tiene su vida resuelta desde ya. Bueno, fíjense con la chiquita M, que empezó toda la discusión y que estaba en la calle y todo, y bueno, pero eso la situación esa es complejísima. Y si conocen o si han trabajado con compañeros que trabajan con niñas y niños en situación de calle, saben que la situación es dificilísima, que es ultra complejo y que en general fracasan todos los medios de integración, solo en casos muy contados, porque es una sociedad que opina que hay gente que la descarta brutalmente, de una forma obscenamente, violentamente, ¿no? Eso es lo que es nuestra sociedad, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, 8.000 personas en situación de calle, y se naturaliza esa situación de calle, se pasa al lado de las personas en situación de calle y no pasa naranja. Y llamás a algún lugar y el lugar donde lo mandan los padres es lo que esa persona no quiere ir, con un nivel de violencia sobre esa persona brutal, ¿no? Y sin comprender que tenés que tener un trato diferente con una persona que tiene una situación dificilísima en su vida, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, insisto, que parte de los problemas teóricos que reflexionamos, ¿no? Y que pensamos, esto que les decía, esto de Bourdieu que resulta tan abstracto, la visión intelectualista o la visión de la razón práctica, si a ustedes les toca trabajar con personas en situación de calle, lo van a ver todo el tiempo, porque una concepción burocrática e institucionalista es el fracaso anunciado de esa actividad. Si no hay una comprensión integral de la situación de esa persona, ¿no? En la cual está, y tratar de hacerle la vida un poco amable a alguien que solo sufre violencia por parte de la sociedad, violencia por quien camina a su lado sin detenerse a mirarlo, hasta el propio Estado, cómo lo trata, la condena social, bueno, eso que es brutal. Entonces, esto, insisto, yo creo que Bourdieu lo hace para la investigación, para la práctica que ustedes van a llevar adelante, es muy interesante pensarlo, ¿no? Muy interesante, porque si llegan desde una institución pública, ustedes van a ser el aparato estatal que llegue a esa persona. Claro. Y le va a hablar y la va a ver, y cómo la van a pensar ese sujeto con el que van a estar. Entonces por ahí ustedes también están apurados, cobran mal por el laburo, pero a la vez es eso, bueno, son dilemas también de las prácticas, ¿no? Sí. O como siempre un ejemplo que me gusta dar, si están en una escuela, son trabajadores sociales en una escuela, y les llega un chiquito, una chiquita golpeados, ¿qué hacen? ¿Qué problema? ¿Qué hago? Me entero, trato de ver la situación, veo, y ¿a una institución o sigue con los padres que lo golpean? Eso es un problemón. Vos sabés que estaba a punto de interrumpirte hace un ratito, porque yo trabajo en educación,
Y todo el tiempo uno se encuentra con estas paradojas que planteaba Cristian, retomando a Roberto, por todas las limitaciones institucionales, jurídicas, también de los mismos proyectos de escuela en los que una trabaja, que le impiden pensar muchas veces las trayectorias de los chicos y chicas con los que interviene en situaciones de violencia, en situación de vulneración de derechos, y que a veces, por ejemplo, Argentina, que es un país con con un gran avance en términos de cuestiones jurídicas, ¿no? y de leyes que protegen los derechos de los niños y niñas, y realmente cuando uno se enfrenta con esas leyes es todo el tiempo poder analizar esos datos y no ser como ese empirista ciego del que hablaba hace un ratito Cristian, sino poder desde nuestro rol mirar críticamente la realidad a la que nos enfrentamos y cómo intervenimos. Entonces, está bueno poder pensar todo esto se nos ofrece desde la teoría social para meterle un poco de complejidad al análisis que hacemos de las situaciones en las que nos encontramos en el momento de acompañar trayectorias de vida, ¿no? Que es lo que hacemos desde el trabajo social en diferentes instancias, ya sea en salud, en educación, en los barrios, ¿no? En los diferentes territorios en los que nos encontramos. Siempre es necesario hacer uso, ¿no? de la reflexividad y de esos procesos que nos ofrece la sociología para tener una mirada más profunda de la realidad y no ser ese empirista ciego que va, recibe el dato y actúa a partir de allí. Y aprovecho... No, dale. No, y después había una consulta de una compañera, de Yamila, donde dice si le puedes aclarar un poco el primer sesgo, porque a ver, te la voy a leer para no inventar. El primer sesgo dice que los orígenes y coordenadas del sociólogo pueden intervenir en su visión y nublarla. Si el sociólogo hace a un lado sus condicionamientos, ¿no sería pretender ser neutral valorativamente en cuanto al objeto de estudio como en el positivismo? ¿Pretender cómo? ¿No sería pretender ser neutral? No, neutral no, es poder asumir el punto de vista del otro, permanentemente hacemos eso, porque si no tendríamos un condicionamiento absoluto respecto de nuestro origen social. Entonces, un blanco norteamericano no se podría solidarizar con la lucha de los negros estadounidenses, o los hombres no estarían a favor de los derechos de las mujeres, y eso no tiene por qué ser así, o un nativo no defendería los derechos de los inmigrantes. Entonces, uno puede saber el sesgo que condiciona, pero puede no tomar como es el lugar del privilegiado, sino asumir el punto de vista del oprimido. Uh-huh. Eso se da permanentemente, ¿no? Entonces, por eso digo que es un sesgo, pero no es un sesgo absoluto. Bourdieu no dice que no puede evitar que sea nublado, dice que uno tiene que considerar que puede estar nublado por eso. No que es inevitable, dice tiende, puede, pero no dice que sí o sí, porque uno puede considerar ese punto de vista, el punto de vista del otro, de la otra, con la persona con la que está relacionada. Si no, a ver, todos los estadounidenses blancos serían necesariamente racistas, y no es así. Ahora en la movilización por George Floyd hubo muchos jóvenes blancos que se movilizaban con las y los afroamericanos repudiando la movilización, y además, al revés, digo, para tomar por el derecho al aborto, muchos hombres estábamos de acuerdo y había muchas mujeres que estaban en contra. Y se movilizaban también mujeres en contra del derecho al aborto. Uno dice el derecho de las mujeres, o sea que la pertenencia de clase, etnia o género no determina tampoco la posición que se va a tomar, ¿eh? Por eso ni en un sentido ni en el otro es absoluto. Un obrero puede pensar como un patrón y no necesariamente tener conciencia de clase, justamente porque hay relaciones de dominación ideológica. Las relaciones no son transparentes. No es que de una existencia transparentemente surge una conciencia. Hay múltiples mediaciones. Lo que dice Bourdieu es, ojo, nos alienta que puede estar ese sesgo, ¿no? Aún en teóricos muy profundos. Cuando uno lee a un gran teórico, un enorme sociólogo, como Theodor Adorno, y ve la crítica que hace, por ejemplo, al nazismo, y dice, ¿cómo se puede pensar el mundo después de la Alemania nazi?
Bueno, hay quienes lo han criticado y le han dicho, mirá, los occidentales hacían lo mismo en las colonias que hicieron después en la Guerra Mundial entre europeos. Lo que pasa es que los europeos cuando lo hacían antes no lo veían, no lo consideraban de la misma manera y le hacen una buena crítica. Digo, a alguien que es un pensador crítico de aquellos, ¿no? Pero era un sesgo, era su sesgo de europeo occidental que no le permitía juzgar de la misma manera las brutalidades de Occidente en las colonias como las brutalidades inenarrables que se van a cometer entre europeos durante la guerra, ¿no? Y que se parecían en muchos casos, y donde no se veían igual los genocidios coloniales que los genocidios propios, entre comillas. Entonces vos ahí le podés ver un sesgo a Adorno. Ahora, ¿es inevitable que Adorno tenga ese sesgo? No, muchos alemanes como Adorno pensaron y denunciaron la cuestión colonial existente que hacía su propio Estado, ¿no? Entonces, por eso digo lo relativo a eso. Es un condicionamiento no absoluto, como todos, no son absolutos. Son a tener en cuenta cuando uno produce la investigación. Claro, Sí, ser mi consciente. pertenencia social. Sí, porque, por Ser ejemplo, consciente de eso, de la efectivamente. situación, por ejemplo, yo soy migrante. Por el hecho de ser migrante, mi mirada sobre la migración va a estar condicionada por mi propia experiencia personal. No significa que no pueda emprender una investigación sobre las migraciones en Argentina. Lo que tengo que hacer a la hora de pensar la investigación, según esto que nos plantea, es ser consciente de ese sesgo que tengo por mi origen migrante. Claro, bueno, desde ya. Y lo mismo, a ver, y si alguien no migrante estudia a los migrantes, no quiere decir que no pueda captar el punto de vista de los migrantes. ¿Se entiende? O sea, pero te tenés que forzar por hacerlo si no sos migrante. O sea, supongamos que alguien va a estudiar, va a trabajar la situación de Jenny sin haberla vivido, y bueno, pero tenés primero que aprender todo lo que alguien ya lo tiene en su vida. Eso implica que tenés el sesgo, ¿se entiende? Vos, para lo que alguien es su propia vida, su biografía, no es tu biografía. Vos tenés que aprender la biografía del otro para aprender ese punto de vista. Y eso tenés que ser consciente que lo tenés que aprender, para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Ahora, esto después nos abre a otra discusión. Disculpen, ya se nos está haciendo tarde, pero nos abre a otra discusión, que desde mi punto de vista, todos los puntos de vista no son iguales. O sea, no es el punto de vista del opresor y el oprimido, dos verdades y todo igual. No, hay uno que oculta y uno que devela. El punto de vista del oprimido devela relaciones de dominación, el punto de vista del opresor las oculta. Del opresor digo en sentido cualquiera de las opresiones que ustedes quieren considerar, de clase, de raza, étnica, de género, la que quieran tomar en cuenta. No es igual. Uno oculta relaciones. ¿Por qué? Porque el poder domina ocultando, naturalizando. Quien quiere modificar una situación de opresión, lo que tiene que hacer es develar esas relaciones que no aparecen en el sentido común, o que aparecen aceptadas por el discurso hegemónico, diríamos, como se dice más a la moda hoy. No están sostenidas, entonces no es igual todos los discursos. Te da un punto de vista, ¿por qué más verdadero? Y porque explica una relación que está oculta. Si yo explico, a ver, entre la explicación de la meritocracia, que los ricos son ricos porque tienen voluntad, o que hay una situación de explotación del capital sobre el trabajo, son dos miradas, una que me da cuenta de una relación de dominación y la desnaturaliza, y otra que me oculta y me vela esa relación de dominación. O si hay patriarcado o no lo hay. No es lo mismo. Quien ve que hay patriarcado devela una relación de poder, que está oculta detrás de decir, no hay nada, no pasa nada acá. Es todo igual, no sé, porque así nos habrá hecho la vida, está en la genética de cada... Por eso el concepto de género fue un avance teórico muy importante en su momento. O sea, haber separado la conformación biológica del organismo de las características socioculturales del género, pero fue un avance en las ciencias sociales muy relevante, muy importante. Nos permitió ver que esas características están socialmente dadas y condicionadas por relaciones de poder. Entonces fue un aporte enorme a ver las cosas. No, cada uno tiene su lugar naturalmente o no. No, pará. Esto es una construcción que algunos se benefician porque tienen privilegios, poder, etcétera, etcétera. Bueno, entonces digo, eso también es un tema interesante para ver lo de la objetividad, los puntos de vista, etcétera, etcétera, que se pueden tener sobre el tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que anda dando vueltas por ahí o comentario que quieran hacer. No, hay un aporte de Antonella, en donde también cuenta su experiencia en el Hospital Borda con chicos que
que vivían hacinados en situación de vulnerabilidad, que ya estaban rehabilitados, pero que preferían estar ahí a tener el alta, porque cuando salían se encontraban con que no tenían a dónde ir, no les daban oportunidad de trabajar, porque salen con un certificado que les limita y reduce muchas oportunidades, o no tenían red de contención para sostener el tratamiento. Un aporte, ¿no?, a lo que veníamos charlando. Desde ya. La situación que se da en todos los hospitales y bueno, y el problema que tiene cómo trabajar con por ejemplo, la ley de salud mental, que tiene la intención es bárbara, pero después la concreción es muy compleja, muy difícil. Entonces, pero bueno, pero sí son las situaciones a las que uno se ve enfrentado, ¿no? Bueno, si no hay más, vamos a ir terminando entonces. Ocupamos las 2 horas enteras, pensé que íbamos a estar más cortitos, pero bueno,